Hola chicos, muy buenos días, o buenas tardes mejor dicho. El día de hoy les voy a explicar unos cuantos ejercicios. Bueno, un ejercicio que si no me equivoco se los dejaron para taller, se los voy a explicar más o menos cómo tienen que ir haciéndolo en caso de que estén perdidos. Y otro ejercicio también acerca de aletas. Y bueno, voy a aprovechar esta parte para explicar el fundamento de aletas y cómo se suelen normalmente resolver esta clase de ejercicios, ¿ya? Por si no quedó tan claro en las clases. Además de ello, si no me equivoco, también esta semana van a comenzar, o ya comenzaron, algo bastante introductorio acerca del capítulo 6 que vendría a ser ya la parte de convección. O bueno, donde se centra más en las relaciones con respecto a la convección. ¿Ya? De eso va a consistir la ayudante de hoy. Bueno, primero, esencialmente, este tema de las aletas es algo que está normalmente ubicado en el capítulo 3 pero se lo salta porque eh, Mm, es más bien por la conveniencia de que ya se ha visto bastantes cosas y luego se va a ver aún más en lo de sistemas concentrados y transitorios. Se prefiere dejar eso para el primer parcial. Porque esto de aquí va más orientado a una transferencia de calor y de cómo uno es bastante orientado parecido a lo de las resistencias, ¿ya? Una aleta vendría a ser casi lo contrario a una resistencia, ¿ya? Uno normalmente quiere tener una resistencia o pone alguna clase de aislamiento térmico para que no se escape el calor, ¿ya? Pero no sé si recuerdan que antes cuando vimos eso del radio crítico, cuando había un radio mucho más pequeño, debajo del radio crítico había una transferencia de calor mayor a la que se tendría o la que se va a tener después de tener ese radio crítico, ¿ya? Y no sé si se acuerdan que justamente eso era útil cuando se tenían cosas como alambres eléctricos que se cubrían con un pequeño plástico. Esto con el fin de que de alguna forma puedan disipar de mejor forma el calor, para que en ese caso ya pues no se quemen los cables, ¿ok? Y esto de aquí es algo similar, parecido a un nivel conceptual, ¿ya? Lo que se busca con las aletas es despejar el mayor calor posible, ¿ya? Y es que normalmente nosotros tenemos la ecuación del calor, voy a ponerla por acá, la ecuación de la transferencia de calor por convección, ¿ya? Que normalmente es el coeficiente convectivo por un área y por una diferencia de temperatura, ¿ya? En este caso vamos a poner la temperatura de una superficie menos la temperatura infinita, ¿ya? Que bueno, es la temperatura del medio, ya saben. Normalmente nosotros tenemos esta transferencia de calor, ¿ya? Y lo que nosotros queremos es maximizar esto de aquí, ¿ya? Para poder maximizar la transferencia de calor, esto se suele ver en varias aplicaciones, ¿ya? Más que todo en equipos que requieren refrigeración. Por ejemplo, el motor de un automóvil puede ser. Justamente de eso también se habla en el libro, que ese es un tipo de las aplicaciones que se hacen radiadores, ¿ya? Un radiador lo que hace es que se maximiza la superficie de contacto del aire que entra con... Se maximiza la superficie de contacto para que así el fluido interno del refrigerante se vaya enfriando de forma más eficiente, ¿ya? Porque a una mayor superficie de contacto, como ven aquí hay un área superficial, si esta área crece, la transferencia de calor también crece, ¿ya? Y justamente esto es lo que se busca en aletas. También es algo parecido a lo que se ve en la parte de atrás de los refrigeradores, que tienen en la parte del condensador, tienen como que un conjunto de muchos tubitos, ¿ya? Hay tantos tubitos para nosotros de esa forma maximizar el área de contacto que va a haber con el fluido interno del refrigerador, ¿ya? Para que este fluido de mayor forma pueda disipar el calor al ambiente, al aire que hay, en el aire que nos rodea, ¿ya? Ese es el caso también de un refrigerador. De forma similar también es con los automóviles, ¿no? Lo que se quiere es disipar calor. Y para disipar calor solamente puede haber dos métodos. Estas dos temperaturas casi no se pueden cambiar. No tendría sentido pensar en cambiar la temperatura del ambiente porque eso es muy grande. La temperatura de la superficie, casi siempre esto es una consecuencia del proceso que nosotros estamos haciendo. Entonces esto por lo general, estos dos de aquí por lo general no se cambian, se mantienen iguales. Y el coeficiente convectivo, bueno, ya lo vamos a ver un poco mejor en convección, pero por lo general tiene que ver con la velocidad del viento y la geometría del objeto que está ahorita en contacto con ese viento. Entonces, eso no se va a afectar tanto, ¿ya? O no se va a poder afectar de forma tan simple.
Lo que sí podemos afectar de forma más fácil con respecto a los otros vendría a ser esta área de contacto, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a querer hacer con las aletas. Maximizar esa área de contacto para maximizar esa disipación de calor, ¿ok? Ahora, aquí se ve también una fórmula donde podemos ver este calor máximo que puede disipar una aleta, ¿ya? Ahora, las aletas como tal pueden tener varias formas, que imagino que la Miss también les haya haber explicado eso, ¿no? Depende bastante, o más bien, está determinado prácticamente por la imaginación. Eso creo que también lo menciona el libro. Porque como lo que se busca es hacer superficies que estén pegadas y que tengan un mayor contacto con el aire, prácticamente pueden hacer cualquier cosa que maximice la superficie, ¿ya? Esto se ve aquí, algunos ejemplos de aletas, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene nomás esta parte de aquí que está caliente, esta sección de aquí, esta está en contacto con toda esta parte de acá, ¿no? Por conducción, ¿ya? Pero al tener toda esta área de contacto, toda esta área se comienza a enfriar de mayor forma, de forma más fácil, con el aire, ¿ya? Imagínenlo como que esto está muy caliente, como a 100 grados centígrados, ¿ya? Y este calor se comienza a disipar a los bordes, porque el metal suele ser bastante conductivo, ¿no? Se comienza a disipar a estos extremos. Ahora, como hay una mayor área que va a estar en contacto con el aire, que puede estar a 20 grados centígrados, supongamos, va a haber una mayor transferencia de calor, ¿ya? Además de ello, el coeficiente convectivo puede ver ciertos cambios, pero si se dan cuenta, lo que más se nota aquí es la variación en el área, porque normalmente el área sería este rectángulo pequeño que está aquí, y ahora es este rectángulo, más este, más este, más este, más este. Y no solo la parte de arriba, sino también las partes de abajo, porque también están en contacto con el aire, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como que el fundamento teórico de lo que uno quiere hacer con las aletas, ¿ya? Adicional a esto, también se tienen o se han de alguna forma procesado, entendido, hecho pruebas con varios tipos de aletas con distintas geometrías. Incluso de la que se habla principalmente en el libro es una aleta simple, como que una como barra de metal, o también podemos verlo como un alambre que simplemente sobresale a una superficie metálica, ¿no? Para que, bueno, maximice la superficie, pero no es como lo más ideal en muchos casos. Aunque bueno, sí se podría terminar haciendo, dependiendo de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Se puede evaluar, se puede considerar. Y bueno, aquí tenemos algunas superficies, algunos tipos de aletas distintos, con distintas geometrías, el cual cada uno disipa calor de forma distinta, ¿ya? Ahora, volviendo a este calor máximo de transferencia que normalmente tiene una aleta, este va a depender, así como les había dicho, del coeficiente de convección, el área de la aleta, el área superficial, y la diferencia de temperatura, ¿ya? Este B va a ser la temperatura de la base, ¿ya? Y este T infinito, bueno, la temperatura del medio, como ya lo conocemos muy bien. Esto es lo que normalmente uno tendría si uno considerara una transferencia ideal, ¿no? Porque asumimos que toda la temperatura del objeto va a estar a 80 grados centígrados. Esto, si quieren, también lo pueden relacionar un poco con lo que estábamos viendo hace el parcial pasado en sistemas concentrados, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando un sistema era concentrado, se tenía, o se asumía que toda la temperatura alrededor del objeto era constante, ¿ya? Esto también se va a hacer aquí cuando consideramos el sistema en un estado ideal. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que la convección es muy poca con respecto a la conducción. Va a haber tanta conducción que se puede arrastrar un poquito de calor afuera por conducción, pero rápidamente perdón, por convección, pero rápidamente por una gran conducción se va a llegar al equilibrio térmico en las partes superficiales de todo el objeto, ¿ya? Y basándonos en este fundamento, se va a sacar un calor de aleta máximo, un calor ideal, suponiendo que todo fuera así. Pero ya sabemos que muchas veces esto no es así. De hecho, aquí se puede ver cómo suele ser algo un poco más acertado, más cercano a lo real. Vamos a tener un perfil de temperaturas mientras más se aleje la superficie del sólido, porque el calor va a venir y se va a ir transfiriendo, ¿verdad? Va a ir transfiriéndose de aquí para acá. Pero esto va a retirar temperatura, aquí también va a retirar temperatura. Y por ejemplo, cuando ya está en contacto con la parte de aquí, supongamos estamos en 58, este de aquí va a estar en equilibrio o cuasi equilibrio con este de aquí y este de acá, ¿ya? Pero entonces, como vemos, esta parte de acá, como está más alejada, tarda más en como que le llegue este calor que está en este extremo, ¿ya? Por eso se pone más frío. Si acá también, por ejemplo, estuviera en contacto con otro cuadrado como este, que en realidad es una superficie,
ahí también habría transferencia de calor acá. Y ahí sería igual la temperatura aquí que la temperatura acá. Pero bueno, ese no es el caso. Eso es lo que podemos ver aquí en esta diferencia de temperaturas en las aletas, ¿ya? Ahora, hay algo llamado eficiencia de la aleta, que esto vendría a ser como la relación entre la transferencia de calor, ya, que tendría la aleta normalmente en un estado real con un estado ideal, con respecto a un calor que se transmitiría en un estado ideal, ¿ya? Es decir, idealmente, cuando las cosas son perfectas, como les decía, cuando tenemos un sistema concentrado, visto desde ese punto de vista también, eh, todo está a la misma temperatura. Entonces la transferencia de calor va a ser mayor, ¿ya? Porque, por ejemplo, vamos a tener aquí, en todo el cuerpo, vamos a tener que, si por ejemplo la temperatura aquí es 20 grados centígrados, va a haber esta transferencia de calor aquí con esto, y esta con esto, y esta con esto. O sea, la transferencia de calor va a ser igual en todos los puntos, ¿ya? Porque van a tener la misma diferencia de temperatura. ¿Se acuerdan que siempre tiene que ver con este delta T, ¿no? Ya. Pero el problema es que cuando tenemos este caso de acá, donde son los casos reales, no va a haber la misma transferencia de calor. Aquí, como todo está a 20 grados centígrados, aquí vamos a tener una transferencia de calor muy alta. Aquí una un poco inferior, aquí una un poco inferior. Esto de aquí, imagínenlo como que tenemos un plano cartesiano, ¿no? Y estoy graficando calor versus distancia, ¿ya? Imaginen que esta de aquí es calor o transferencia de calor y esta de acá es distancia, ¿no? Paralelo a este cilindro, ¿no? Cada vez se va a transferir menos calor. ¿Por qué? Porque el calor es proporcional a la diferencia de temperatura. Aquí hay una diferencia de temperatura como de 60 multiplicado por estas otras dos cosas, ¿no? Y acá en cambio hay una diferencia de temperatura de 36, ¿ya? Significa que la transferencia de calor que va a haber en esta punta va a ser casi la mitad de lo que va a haber al principio, ¿ya? Entonces por eso es que a nosotros nos es importante conocer la eficiencia de una aleta. Que vendría a ser, como les decía, la relación entre el calor de la aleta que realmente se transmite y el calor máximo. Este valor siempre va a ser inferior a 1, ¿ya? Mientras más se acerca a 1, más perfecto va a ser el sistema, más se va a acercar al estado ideal, ¿ya? Y bueno, por lo general, nosotros vamos a poder calcular esto aquí con facilidad, el calor transferido por la aleta máximo, ¿ya? Porque solamente depende de la temperatura de la superficie de acá y de la temperatura del medio, que puede ser 20 grados centígrados, como les decía. Sin embargo, para el otro cálculo ya habría que hacer como un perfil de temperaturas. Entonces sería un trabajo más parecido a los que hicimos en los cálculos en el parcial anterior, ¿no? Cuando teníamos una ecuación diferencial, ¿se acuerdan? Que había una temperatura que iba decreciendo y eso era en función a una ecuación que nosotros podíamos encontrar. Ya, así. Se vuelve un poco complicado encontrar ese calor. Por ello, lo que nosotros hacemos es que, dependiendo de la geometría que tenga la aleta, se puede sacar una eficiencia con parámetros de la aleta. Por ejemplo, aquí tenemos M y LC. Se calcula así, con H sobre KT por 2 elevado a la raíz cuadrada. Y estos de aquí son términos que nosotros podríamos conocer, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí T es como el grosor de esa aleta, K es la conductividad del material y H es el coeficiente convectivo, ¿no? Lo cual son datos que nos puede dar el problema, ¿ya? Por ello, lo que nosotros solemos hacer es calcular esto, que es muy fácil, calcular la eficiencia del delta, que es mucho más fácil que hacer toda la ecuación diferencial del perfil de temperaturas. Y por ello, simplemente podemos despejar el calor real, ¿ya? El calor, la razón real de la transferencia, ¿ya? De hecho, eso es lo que justamente se tiene que hacer en ese trabajo que les mandó la Miss. Ahorita les voy a explicar a leves rasgos cómo se hace, porque luego les hago la tarea, ¿no? Pero bueno, igual les explico por si están un poco perdidos por dónde tienen que ir, ¿ok? Tenemos aquí entonces el problema 3.123. Dice, el vapor de un sistema de calefacción fluye por tubos, cuyo diámetro exterior es de 5 centímetros, ¿ya? Y cuyas paredes se mantienen a 130 grados centígrados, ¿ya? Al tubo se le sujetan aletas circulares de la aleación de aluminio 2024 T6. ¿Cuál será? No sabemos, pero nos dan su conductividad, que es lo importante, ¿ya? Se nos da un diámetro exterior o un radio, que es 3 centímetros el radio, o diámetro 6, ¿no?
Y se nos dice que el espacio entre aletas es de 3 milímetros. Aquí se puede ver aquí, el grosor de la aleta o el espesor lo pueden ver también, 1 milímetro. ¿Ya? Aquí nos dan, si se dan cuenta del problema, nos da todas las dimensiones de esto de aquí, para que lo entendamos perfectamente. ¿Ya? Se nos dice también que como la longitud que hay es de 1 metro, significa que este arreglo se va a repetir una gran cantidad de veces. Sería la cantidad de veces que entran 4 milímetros en 1 metro. Sería como 1000 dividido para 4, aproximadamente eso, ¿ya? Y por eso da 250. 250 sería la cantidad de aletas que va a haber en el sistema, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora o no? Bueno, espero que no. Bueno, espero que sí. Bueno, espero que si la hayan, me digan ya. Pueden preguntarme en cualquier momento. Bueno, entonces, tendríamos entonces aquí ya nuestro sistema correctamente planteado. Tenemos la temperatura del medio, la temperatura de la superficie de este material. Y lo que nos dice es determine el aumento de la transferencia de calor del tubo por metro de longitud, que tiene 1 metro de longitud de tubo. Pues eso es lo que nosotros queremos calcular. Y que determinemos cuánto va a aumentar esta transferencia como resultado de la adición de aletas, ¿ya? Significa que aquí nos mandan a calcular dos calores. Uno va a ser el calor total con aletas, vamos a poner aquí con aletas, CA, y otro va a ser el calor total sin aletas, ¿ya? Y lo que nosotros nos van a pedir es calcular cada uno y luego sacar la diferencia, ¿ya? Que bueno, ya se pueden imaginar, este de aquí ha de ser un calor mucho, mucho más grande, ¿ya? Que este de acá. Entonces normalmente pueden restar este de aquí con este de acá. Ahora, ¿cómo determinamos cada calor? Uno de ellos, el calor sin aleta, se puede determinar de forma fácil, como la habíamos visto antes. Ese calor total, de la superficie total, depende de H, que es el coeficiente convectivo, que el problema también nos los da. No los mencioné, pero sí nos lo da. Lo voy a anotar acá ya. El coeficiente convectivo que nos da el problema es 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Metro cuadrado grado centígrado, ¿ya? Es el coeficiente convectivo, ¿ya? Coeficiente convectivo por el área total por la diferencia de temperatura. ¿Cuál diferencia de temperatura será? La temperatura que hay en la superficie, que es 130, menos la temperatura del medio, que es 25, ¿no? Así se determinaría. Y esta área, habría que sacar el área si no hubiera aletas, que vendría a ser simplemente el área del cilindro, ¿no? El área del cilindro, como ya saben, es el diámetro por pi por la longitud. Ujú. Ponlo aquí, el área total, pi por diámetro por longitud. ¿Ok? Así se sacaría. Entonces ya ahí tendrían el calor total. Ahora, el calor con aletas es un poquito más difícil de obtener, ¿no? Justamente en eso radica este capítulo. Bueno, no este capítulo, esta sección del trabajo. Y hay, como les decía, diferentes geometrías. Una de ellas es esta que pueden ver aquí, en la cual, si se dan cuenta, vemos un cilindro que está recubierto con una aleta con forma de disco, que si se dan cuenta es justamente lo que tenemos aquí, ¿ya? Puede verse ligeramente distinto, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? En este caso, uno, por las condiciones que uno le da al problema, ya puede comenzar a determinar estos tamaños, ¿no? Por ejemplo, uno sabe que aquí T va a ser igual a esta longitud que tenemos aquí, ¿no? ¿Ya? Uno puede decir entonces que R1 va a ser igual a la longitud que tenemos aquí, 2,5. Y R2 va a ser igual a 3, ¿ya? L, si se dan cuenta, es la diferencia entre las dos, ¿ok? Ahora, cuando uno ya tiene todos estos valores, uno puede sacar M, R2 o A, ¿ya? Y bueno, aquí sacar la eficiencia de la aleta se vuelve un poquito complicado, porque aquí se tienen que usar funciones de Bessel, ¿ya? Que son como unas funciones son como, ¿esto cómo se llama? Sucesión, creo que se llama serie creo que se llama, ¿ya? Porque
se dan varios resultados para varias n, como una serie de datos, y mientras más datos tenga, más efectivo es. Entonces, bueno, de esa forma normalmente se lo tendría que encontrar. Pero tenemos una facilidad aquí, que para esta geometría tenemos un cuadro en el cual podemos relacionar este parámetro, que bueno, vamos a decir que es epsilon, esto no es epsilon, pero, o z, digámosle z, creo que era z. Tenemos este parámetro z, el cual se mide así: longitud característica, la 3 medios por h, k, ap, sobre un medio, ¿ya? Y acá tenemos eficiencia de la aleta. Acá tenemos también R2 corregido sobre R1. Aquí de paso también nos dice cómo calcular cada cosa, ¿no? L, que vendría a ser esta distancia, ya pueden calcular ustedes también. Y bueno, con esto de aquí, ustedes podrían venir y directamente comienzan a reemplazar esto dentro de la fórmula, ¿ya? Para obtener este parámetro z, ¿ok? Vendrían, lo obtendrían y comenzarían a ver aquí en la tabla dónde se encuentra. Digamos que se encuentra por aquí. Ahora, ¿con cuál rectángulo intersectan? Tienen que sacar el radio 2 corregido sobre el radio 1, que digamos que le sale 2,22. Vendría a quedar por aquí más o menos, ¿ya? Significa que sería casi paralelo a esta cosa. Venimos por acá y entonces vamos a decir que la eficiencia de la aleta en este caso es como 0,45, ¿ya? Aproximadamente. Aunque bueno, en este caso no es así, ¿ya? Pero bueno, eso ahí ya lo pueden calcular, no tiene mayor ciencia, ¿ok? Y bueno, luego de esto, cuando ya calculan la eficiencia de la aleta, ya pueden venir a calcular ese calor, ¿verdad? Que les hace falta. Porque ya como tienen el calor que les decía, ya ahora pueden calcular el calor de la aleta, como tal. Por aquí, aleta. Este de aquí, acuérdense que es el calor total sin aletas, SA. Este es el calor de la aleta, digamos, una aleta. Por eso no digo aletas, sino aleta, una sola aleta, ¿ya? Este calor va a estar dado por, asimismo, por H, el área de la aleta en este caso, área de la aleta, y por la diferencia de temperatura, que de nuevo va a ser la diferencia de la base de la aleta, que es 130, menos el medio, ¿no? Que es hasta 25. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, como ya vimos, es 40. El área de la aleta es un poquito más difícil de determinar, pero si se dan cuenta, aquí tenemos ya una forma de calcular el área de la aleta, ¿ya? Fácil, solo hay que reemplazar. Entonces, bueno, ya teniendo estas dos cosas, podríamos simplemente venir y decimos entonces, este es el calor de la aleta máximo, ¿no? Como les había dicho, max. Podemos venir entonces y decir que el calor de la aleta, el real, el calor de la aleta real, es igual a la eficiencia por el calor de la aleta máximo, ¿ya? Voy a poner solo max, pero es el de acá, es el mismo de aquí, ¿ya? Entonces, como ya encontramos n, ya encontramos el calor máximo aquí, ya podríamos determinar el calor de la aleta, ¿ya? Luego ya determinando el calor de la aleta, podemos sacar el calor de toda la estructura, que el calor de toda la estructura vendría a ser dado por el calor que transfiere una aleta y el calor que transfiere esta superficie, ¿ya? Esta superficie, como ven, es como si fuera sacar el calor de un cilindro, ¿ya? Entonces sería calor de la sección interna, vamos a poner sección intermedia de las aletas y el calor de la aleta. El calor de la aleta es el que sacamos acá. El calor de la sección intermedia es como sacar el calor de un cilindro. Y este de aquí sería el calor del sistema, como que el sistema total. ¿Ya? Ahora, vamos a ponerle calor. ¿Cómo le puse acá? Le puse calor total aleta. Voy a poner calor total sistema. ¿Ya? Que nuestro sistema ahorita es estas dos de aquí. La de aquí y la de acá. ¿Ya? Esta y esta. Y luego ya se pueden imaginar, hay que multiplicarlo por 250. ¿Ya? Para obtener el calor total
del tubo. El calor total del tubo con aletas, ¿ya? Con aletas. Que ya vendría a ser justamente el valor que tenemos acá, ¿ya? Y lo que nos preguntan es cuál es la variación o cuál es la razón de transferencia de calor, la diferencia que va a haber entre cuando hay aletas y cuando no hay aletas. Entonces, hace rato calculamos este de acá, cuando no hay aletas, y este de acá, que vendría a ser 250 veces este KTSI, les decía. Estos términos, por si acaso, ustedes pueden usar los que más les convengan, ¿ya? O los que más les sirvan para recordarlo. Yo ahorita uso esto porque es bien difícil escribir aquí y que se entienda, ¿ya? Pero pueden poner un término más que todo que ustedes lo entiendan, ¿ya? Y lo pueden relacionar fácilmente con las fórmulas, ¿ya? Bueno, en eso concluye entonces más o menos cómo hacíamos ese ejercicio, ¿ya? Porque ya solamente quedaría restar este que acabamos de calcular con el primerito que calculamos y nos daría el resultado, ¿ya? Ojo que este valor que yo ahorita saqué de eficiencia es un valor cualquiera, ¿ya? Que yo acabo de tomar arbitrariamente, no lo calculé de verdad. O sea, sí lo calculé porque lo tuve que hacer para hacer el ejercicio, ¿no? Pero no se los digo porque luego es como decirles la tarea ya. Pero bueno, así en teoría hay que hacerlo. Porque como los videos quedan grabados, luego la misma los puede ver también. Bueno, entonces así como que quedaría esta parte del ejercicio, ¿ya? Ahorita ya voy a hacer uno como tal con datos, que este lo tengo aquí. Ya en poco tiempo se acaba la sesión y ahí simplemente voy y abro otra ya. Este es otro ejercicio de aletas, este es más simple, le hacen otro enfoque, porque no solamente las aletas a veces pueden ser así como te las dicen, sino así como vimos en en ese problema, que si lo ven, realmente visto desde un punto de vista externo, sin hacer cálculos, en realidad está bastante simple. O eso es lo que a mí me parece, ¿no? Porque no hay muchas cosas que uno tiene que recordarse, si se dan cuenta. Porque todas esas fórmulas que nos dan ahí son fórmulas que nos tienen que dar si quieren que resolvamos el ejercicio, ¿no? Entonces solo tienen que recordar como el fundamento, ¿ya? Tenemos una aleta, la maximización de la superficie va a maximizar la transferencia de calor, calculemos cuánto es. ¿Cómo lo sacamos? Con la fórmula que nos dice la diferencia entre cómo va a ser el calor máximo si la aleta puede ser perfecta y la que no es perfecta. Y calculamos la eficiencia con los gráficos, ¿ya? Si tienen algún problema, solo calculan con los gráficos. Aquí les muestro. Estos son los términos de, de las funciones modificadas de Bessel, que son justamente estos puntos que van a tener acá, ¿ya? Pero eso es un poco más largo de resolver. Sí lo pueden hacer de esa forma, pero miren, tenemos aquí las curvas que son para cada una de las geometrías que ya vimos antes. Entonces, en la mayoría de los casos va a ser mucho más útil, mucho más fácil tomar simplemente los valores de los gráficos, ¿ya? Tienen que calcular este valor de aquí, que vendría a ser z, y este z, buscan el valor en este gráfico, ¿ya? Tienen ahí esos ejemplos que pueden usar, ¿ok? Bueno, ahorita tenemos un caso que se aleja un poco de lo que les acabo de explicar, ¿no? Se aleja un poco porque el libro nos da otras fórmulas para resolverlos, ¿ya? Les leo el problema. Este es el 3.120. Dice, un álave de turbina hecha de una aleación metálica, la pueden ver aquí, con una conductividad de 17 watts sobre metro Kelvin, tiene una longitud de 5.3 centímetros, ¿ya? O sea, es como la longitud de este álave de turbina. Un perímetro de 11 centímetros, que vendría a ser como el perímetro, la parte de acá. Ya saben, como si yo viniera con mi lápiz y cogiera una recta y la comenzara a dibujar con la recta eh, esta curva que ven aquí, esta forma. Ese vendrían a ser los 11 centímetros. Y área de sección transversal de 5.13 centímetros. Este en cambio nos da un área, ¿ya? Toda esta parte de aquí. Esa área de sección transversal de 5.13 centímetros al cuadrado, ¿ya? Aquí nos dan, como ven, algunos parámetros de esta forma, ¿no? Se nos dice también que está expuesto a un gas caliente que sale de una cámara de combustión, ¿ya? ¿A cuánto sale? A 973 centígrados, muy caliente, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 538. Es bastante grande, ¿no? A ser aire que, a pesar de que va caliente, va muy rápido. Entonces, por eso es alto el coeficiente de transferencia, ¿no?
Y nos dicen, la base del álabe de la turbina mantiene una temperatura constante de 450 centígrados, ¿ya? La base. Y su punta es adiabática, ¿ok? Determina la razón de transferencia de calor al álabe de turbina y su temperatura en la punta, ¿ok? Ahora, para que lo vean de otra forma, digamos que aquí tenemos un gas caliente que sale por se sale por un tubo muy largo, ¿ya? Digamos que es la salida de un reactor que está generando gas a alta temperatura. O digamos que es un motor, ¿ya? Un motor que está quemando gasolina y está botando gas caliente, ¿ok? Bota gas caliente y aquí al final del tubo yo tengo un agujero. Este agujero aquí dentro tiene una turbina, ¿ya? Las turbinas tienen aspas, ¿verdad? Aspas que se mueven dependiendo de la velocidad de cómo salga el aire, ¿ya? Sale el aire y esto comienza a girar, ¿ok? Esto comienza a girar. Ahora, esto que vemos aquí vendría a ser cada una de las aspas, ¿ya? Aunque aquí se les dice álabe, ¿ok? Que tiene esta turbina, ¿ya? Pero bueno, no nos dice que analicemos la turbina como tal, sino que solo analicemos este álabe, ¿ok? Y vemos que aquí este álabe va a venir y va a entrar el aire caliente y va a hacer que se mueva, ¿verdad? Aquí nos dice que es la base, aquí a lo mejor es la parte donde se sujeta y tenemos a lo mejor otras como esta, ¿no? Pero bueno, eso no nos dice, ¿no? No le vamos a prestar atención. Solo sabemos que la base es 450, ¿ya? Ahora, aquí nos da un dato bien importante que puede pasar un poco desapercibido. Nos dicen que el álabe de la turbina mantiene temperatura constante y su punta es adiabática, ¿ya? Adiabática, ¿ok? Ni siquiera tenemos que entender qué es adiabático para hacer este ejercicio, pero bueno. Adiabático era cuando no había transferencia de calor, no sé si. Bueno, no es relevante ahorita. El punto es que para cuando tenemos un sistema así adiabático, tenemos unas ecuaciones distintas que podemos utilizar, ¿ya? Estas estaban por aquí. ¿Dónde están? No he notado exactamente dónde está, pero bueno, por suerte la extraí, ¿ok? Esta aquí está en el libro. 365, y ahorita se las busco. Aquí está. Aquí dice, pérdida de calor despreciables en la punta de la aleta, ¿ya? Yo vi el libro en inglés y ahí directamente dice punta despreciable de calor adiabática. Pero bueno, el punto es que cuando uno tiene transferencia de calor de esta forma y nos dan estas condiciones de que la punta de la aleta es adiabática, podemos usar estas ecuaciones acá, ¿ya? Y el trabajo, perdón,